Bueno, 11:11 de la noche les voy a dar de inmediato la bienvenida al general Walter Chacón, que está en problemas porque su hija, ustedes saben, ya ha sido sentenciada, ¿no es cierto? Ha recibido el anuncio, bueno, que tiene 4 años de prisión no efectiva. Además le han pedido una reparación civil y una inhabilitación, ¿no?, de 3 años para ejercer cualquier cargo político. Pero además hay un proceso vigente contra el general Walter Chacón y lo que el fiscal está pidiendo es 7 años de cárcel efectiva. Recordaremos que el general Walter Chacón ya estuvo en prisión 7 años y también 3 en arresto domiciliario. Bueno, entonces hoy día lo hemos invitado para ver cuál es su opinión, para saber cómo está él en estos momentos. General Chacón, buenas noches, bienvenido a No Culpes a la Noche. Gracias, Milagro, por la invitación. Efectivamente, mi hija ha sido condenada sin autor y realmente eso es no solamente inaudito, es inconcebible que en un país democrático y con una justicia como debe haber en un país como el nuestro, se cometan este tipo de errores que nos llevan a dudar de la justicia, ¿no? Se le ha sentenciado por enriquecimiento ilícito. Y aparte de eso, Milagros, el caso de Cecilia es la entrada del menú, porque el plato de fondo también soy ¿Usted yo, es el plato de fondo? con la cárcel, ¿no? ¿Usted está seguro que lo quieren volver a meter a la cárcel? Por supuesto que sí. Okay. Hay una intención que conocemos perfectamente de que yo debo entrar a la cárcel porque nunca pudieron a mí sentenciarme. Usted estuvo 7 años en la cárcel y finalmente tuvo que salir por una decisión del Tribunal Constitucional. He estado hoy día revisando, digamos, con bastante atención su caso y también he leído declaraciones de preocupación, por ejemplo, del ex ministro de García Toma, de entonces, de varios abogados, ¿no es cierto?, que decían que el TC se había extralimitado con usted, que una cosa era reconocer que no había existido un debido proceso y otra cosa era exculparlo, o sea, decir que usted era inocente. Yo creo que son dos cosas diferentes. En lo que ha dicho el Tribunal Constitucional ha dicho que a mí no se me han respetado mis garantías. Si a una persona no se le respetan las garantías, definitivamente ahí hay un error judicial, que no se me pudo juzgar a mí en el tiempo adecuado, que ya el Estado había perdido legitimidad para juzgarme. En consecuencia, si no me habían demostrado durante 10 años que yo era culpable, yo soy inocente. Ya, pero hay algunos abogados que dicen el general Chacón se ha librado porque ha sido astuto, porque no le han encontrado las pruebas. Y usted tiene abierto varios procesos, yo quería recordarlos con usted. Primero, al principio lo acusaron por corrupción, ¿no es cierto? Eso fue en el 2001. 2001 por corrupción de funcionarios y cohecho propio, ¿no? Exacto. Y esta investigación, bueno, todo este proceso duró entre 2 y 3 años. Así es. Ya, al final le cambiaron, ¿no es cierto? Al ver que no tenía yo absolutamente nada que hacer con ese delito, me cambian simplemente el delito. De corrupción pasan a enriquecimiento ilícito. Ok. Y ese juicio, ¿por qué dura tanto? Lo que los abogados han dicho que dura, que la explicación del fiscal, en fin, han dicho que duró 5 años porque no solo fue usted, sino se tuvo que investigar a los familiares, fueron 32 familias. No hay, Milagros, una sola justificación que sea realmente cuerda, que sea justa, que reconozcan su error. Usted acaba de manifestar que cada uno reconozca su error, que lo reconozcan su error ellas. Las juezas que me han juzgado a mí, Villa Bonita y Iñeco, que reconozcan su error. El error de haberme tenido 10 años juzgado sin sentencia. ¿Qué delito he cometido yo para estar 10 años con toda mi familia, haciendo más de 300 sesiones? Milagros, en 90 sesiones sentencian a Sendero Luminoso. Y a la familia Chacón no pudieron sentenciarla en 300 sesiones. 300 sesiones fueron las que usted tuvo que... a las que 300 sesiones. En el 2010 se le sentencia a Aurora de Vettori, que es su esposa, a Juan Chacón, que es su hijo. Juan Carlos Chacón, sí. A Luis Portal, que es su yerno. Que fue mi yerno, sí. Ok, todos ellos fueron sentenciados a 4 años. Que estuvieron conmigo durante todo el proceso. Nosotros no evitamos, no evadimos, y la sentencia del tribunal es muy clara, dice lo siguiente, que está probado que el señor Walter Chacón
no hizo ningún acto para poder prolongar el proceso. Lo prolongaron ellas, las juezas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben perfectamente que una persona que está siendo juzgada pierde defensas, tiene problemas de diferente naturaleza, se convierte en un martirio. Ya, pero ¿por qué tendrían, y yo le he escuchado a su hija y lo he escuchado a usted en las últimas horas, decir que hay alguien detrás, que hay una persecución? La bancada fujimorista se ha atrevido a decir que detrás está Perú Posible porque no soporta la pérdida. Bueno, digamos, ese juicio es un juicio político, pero ¿eso qué significaría? ¿Que Toledo y los Perú Posibilistas tienen tentáculos en el Poder Judicial? El año 2000 me sacan esto en la República. Vamos a chequear esto. Esto es del soborno. Montesino premió con 14 millones a cúpula militar. Esta es la portada que salió en el diario de la República en esa época. El 20 de noviembre del año 2000. Que usted sobornó con 1 millón. Yo fui sobornado con $1,5 millones y que estaban en 3 bancos. Eso era falso. Consecuentemente... Usted demostró que esto era falso. Por supuesto, con hechos. ¿Y qué cosa hicieron ellos? Me cambiaron de penal a Sarita Colonia. ¿Por qué me cambiaron de penal a Sarita Colonia? ¿Porque mi familia salió a reclamar? ¿Es delito reclamar en este país? Y el señor García Sayán dijo que yo había ido a Sarita Colonia porque había problemas de que iban a llegar unos subversivos a San Jorge y que yo corría peligro. Sí, porque usted había sido, pero es que usted había sido comandante general del Ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tenía que haber hecho eso si existen pues en el penal personas que cuidan perfectamente cada ala? O sea, ¿usted no le creyó eso a García Sayán? No, por supuesto. ¿Y por qué lo hizo? Desconozco las razones, habría que preguntarle a él, ¿no? Pero ¿por qué en general ustedes piensan de que hay una persecución? Lo que está diciendo la Fiscalía, y yo quería pedirle que nos aclare, por favor. Usted tiene ahorita 2 procesos abiertos y que pronto van a tener la sentencia. Un proceso. Perdón, uno, el de los viáticos, ¿no es cierto? Así es, que es totalmente absurdo. Porque en primer lugar, Milagros, ahí es un proceso, el peor de todos. Si mi juicio de 10 años fue terrible, o sea, sin pruebas, este es peor. Pero, digamos, hay que tratar de explicar porque hay gente que no entiende. Así es. Ok, y yo quiero que usted nos explique qué es lo que sucedió. A usted se le acusa de haber ordenado un pago irregular al general Silva Tejada. Eso es falso. Yo nunca ordené, porque no puedo ordenar. Quien ordena, quien autoriza los viajes de las personas del ejército de cualquier graduación al extranjero es el ministro de Defensa y el presidente de la República. Pero usted firmó un documento. No, pero no, de ninguna manera eso es una resolución suprema. Para que tenga validez tiene que estar firmada por las autoridades. Lo que hago yo es visar la resolución. ¿Qué firmó usted, general Chacón? Un oficio del 102, que es el que sirve de base para que hagan la resolución suprema. O sea, usted dio un visto bueno. Así es, y es más, el fiscal lo reconoce en su denuncia. Él dice, el general Chacón comunicó, yo comuniqué al COPERE para que haga la resolución suprema, le comuniqué para que la haga y formule el proyecto de resolución suprema. Para o sea, que usted le comunicó al general Silva Tejada... No. Le comuniqué a la entidad, que es el comando de personal. El COPERE. El COPERE, el encargado de formular las resoluciones supremas. Formularon las resoluciones supremas y se envió al Ministerio de Defensa. Ya, pero lo que yo quiero entender es una cosa. ¿Usted le comunicó al COPERE que Silva Tejada iba a viajar a Alemania? Claro, le comuniqué eso. Eso es lo que usted firmó. Eso es lo que yo firmé. Ya, pero... Ahí no sé, en ninguno de sus extremos, este documento, el 102, que es el elemento básico para la denuncia que me hacen a mí, en ningún extremo dice que se pague o se haga alguna gestión. Es más, la directiva número 1, que es la que dirige todas estas acciones, dice, en el objeto dice, con resolución suprema. Cualquier gestión tiene que hacerse con resolución suprema. No es posible hacer ninguna gestión si no hay resolución suprema, Milagros. Ok, pero... En consecuencia, a este señor de Silva Tejada se le ha, supuestamente, porque él se va del país el día 18 de noviembre. Sí, ahí hay un problema con las fechas. No solamente con las fechas. El propio procurador lo ha dicho. No solamente con las fechas, Milagros. Migraciones del Perú, nuestra dirección de migraciones dice que él se fue el día 18
que se fue el día 18 de noviembre y con el oficio lo dice con el 15-18, señor. El señor Silva Tejada salió por el aeropuerto internacional el día 18 de noviembre. Sin embargo, en economía, el pago le hacen el 21 de noviembre a una persona que no estaba acá. Y lo que es peor aún, él ya había sido pasado al retiro. Así es. Y acá dice un dictamen pericial grafotécnico que se hace sobre 20 documentos, dice que su firma ha sido falsificada. ¿Y sabe qué dice el fiscal para poderme incluir en el proceso? Sí. Que él disfrazó su firma. ¿Qué es disfrazar su firma? ¿No es una persecución eso? ¿Qué disfrazó? ¿Quién disfrazó? ¿Usted disfrazó su firma? No sé. Que Silva disfrazó su firma. ¿Cuál sería el objeto que disfrace su firma? El fiscal está dejando de lado documentos que son formales, está haciendo elucubraciones, suposiciones que son falsas, porque acá el órgano técnico dice que han falsificado su firma. En consecuencia, Silva Tejada no cobró sus viáticos. Ya, pero ya, yo tengo acá la resolución, ¿no es cierto?, de la Corte Superior de Justicia de Lima, y quiero que nos explique un detalle. Primero, para poner en contexto a los televidentes, ¿no? ¿Quién era Silva Tejada?